Esto no es un chisme cualquiera ni un capítulo más del reality político eterno. Esto es una de esas historias que, si te las cuentan hace unos años, dirías, esto es demasiado. Pero aquí estamos. Hoy vamos a hablar de un Donald Trump visiblemente desesperado, frenético, perdiendo los papeles, mientras intenta, según múltiples reportes, borrar, esconder o manipular documentos extremadamente sensibles relacionados con Jeffrey Epstein. Y ojo, porque no estamos hablando de rumores de pasillo, sino de archivos, nombres, fechas, testimonios y cifras que dan vértigo. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen y quédate hasta el final porque esto escala rápido. Y sí, antes de entrar en materia, ya sabes lo que toca. Si este tipo de contenido te sirve, te informa o simplemente te hierve la sangre, dale like, suscríbete y comparte. No cuesta nada y ayuda mucho más de lo que parece. Vamos por partes. Según lo que se ha revelado recientemente, Donald Trump estaría intentando que el Departamento de Justicia elimine archivos relacionados con Jeffrey Epstein en los que aparece su nombre. No una vez, no dos, sino miles. Para ser exactos, hasta ahora se han identificado alrededor de 38,000 referencias al nombre de Donald Trump dentro de una primera tanda de 3 millones de documentos liberados el viernes. Y ojo, porque esto es solo una producción parcial. Se habla de que aún quedarían otros 3 millones de documentos más, que podrían equivaler a hasta 50 millones de páginas adicionales que el Departamento de Justicia todavía mantiene bajo llave. Aquí conviene aclarar algo importante, porque ha habido confusión incluso entre analistas. Trump no aparece en solo 5,000 archivos, no. Aparece mencionado 38,000 veces en los documentos revisados hasta ahora. Y eso, estadísticamente hablando, no es casualidad, es un patrón. Ahora viene la parte más dura. En una presentación de PowerPoint del FBI existe una diapositiva titulada Prominent Names, es decir, nombres prominentes. En esa lista aparecen figuras como Harvey Weinstein, el príncipe Andrew, Bill Clinton, Leon Black, Alan Dershowitz, William Barr y por supuesto Donald Trump. ¿Y qué dice específicamente algunos de esos documentos sobre Trump? Según una acusación recogida en los archivos, una mujer identificada como Jane Doe afirmó que Epstein la presentó a Trump. Según su testimonio, Trump la habría forzado físicamente a hacer actos fuera de su voluntad, tras lo cual ella lo mordió en respuesta. Según la acusación, Trump la golpeó en la cabeza y la echó del lugar. Hay otra acusación adicional en la que Jane Doe recuerda que Epstein la presentó a Trump diciendo, «Esta es buena, ¿verdad?», y Trump habría respondido simplemente «sí». Esta segunda acusación aparece vinculada a una demanda previa contra Epstein que ya había sido revisada anteriormente. Y aquí es imposible no mencionar otro dato clave. Durante el juicio contra Ghislaine Maxwell, una Jane Doe de 14 años testificó sobre hechos similares. Todo ese testimonio se realizó bajo secreto y sellado, pero existieron referencias claras a haber sido presentada a Donald Trump tanto por Epstein como por Maxwell, con frases inquietantemente parecidas. Además, se tiene conocimiento de al menos 2 archivos adicionales que hacen referencia a fiestas celebradas en Mar-a-Lago, la famosa residencia de Trump, denominadas Girl Parties. Según se afirma, estos documentos ya han sido descargados antes de cualquier intento de eliminación. Aquí Trump insiste una y otra vez en que nunca fue a la isla de Epstein. Y puede que técnicamente sea cierto, pero como se ha señalado con ironía brutal, Epstein fue a Mar-a-Lago. Las conexiones sociales, las fiestas, el spa trasladado, la cercanía geográfica en Palm Beach, todo apunta a una relación mucho más estrecha de lo que Trump quiere admitir ahora. Otro nombre que aparece constantemente en los archivos es el de Steve Bannon. Los mensajes entre Bannon y Epstein son numerosos y reveladores. En ellos, Bannon habla de estar asesorando al ex primer ministro israelí
Ehud Barak, de contactos con Vladimir Putin y otros líderes mundiales, y de estrategias para influir en elecciones y gobiernos. En esos intercambios se mencionan las elecciones de 2016 en Estados Unidos, las de 2018 en Brasil, el Brexit e incluso planes para elevar figuras como Jair Bolsonaro y desestabilizar gobiernos en distintas partes del mundo. Todo esto forma parte de lo que algunos describen directamente como una cábala. Lo curioso o lo sospechoso es que justo cuando Trump estaría presionando para que se eliminen archivos relacionados con Epstein, aparece publicando fotos elogiando a Steve Bannon, llamándolo muy buen tipo y diciendo que fue tratado injustamente por Joe Biden. Coincidencias, dirían algunos. Otros dirían que no existen. Mientras todo esto ocurre, ¿qué hace Trump en redes? Publicar sobre arcos triunfales en India, literalmente, comparando monumentos y diciendo que el suyo será el más grande de todos. También compartió una portada de la revista India Today titulada New Makers of the Year 2025, The Mover and the Shaker. El detalle irónico es que el artículo en cuestión es críticamente adverso a Trump, describiéndolo como un disruptor que ha complicado el panorama global, mientras la Unión Europea e India firman lo que Ursula von der Leyen llamó la madre de todos los acuerdos comerciales, sin Estados Unidos. Trump aparentemente compartió la portada como si fuera un elogio y no la leyó, o no la entendió. Tú eliges. La noche anterior, Trump también estuvo en modo desahogo total, atacando los premios Grammy, a la CBS y al presentador Trevor Noah. Se quejó de que Noah dijo que Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. Trump respondió furioso diciendo que jamás estuvo allí y amenazando con demandar a Noah. Lo irónico es que mientras se defiende de haber ido a la isla, evita hablar de su cercanía con Epstein en Palm Beach y Mar-a-Lago. La relación personal está documentada, fotografiada y mencionada en múltiples archivos. Y aquí entramos en terreno surrealista. Donald Trump está demandando al gobierno de Estados Unidos, es decir, a su propio estado, por $10,000 millones, alegando que la filtración de sus declaraciones de impuestos hace años dañó su reputación. Recordemos, cuando esas declaraciones se hicieron públicas, mostraron que Trump pagó $0 en impuestos en varios años, y en otros apenas $750. Mientras millones de personas viven al día sin poder pagar renta, salud o educación, Trump pretende que los contribuyentes le paguen $10,000 millones por daño reputacional. Sí, es tan grotesco como suena. Volviendo a los archivos liberados el viernes, según The Wall Street Journal, se identificaron al menos 53 víctimas. Peor aún, hubo un archivo que incluía fotografías de menores con rostros visibles que el propio Departamento de Justicia publicó sin filtrar adecuadamente. Esto no solo es un fallo administrativo, es una revictimización brutal. Se tuvo que alertar al propio Departamento de Justicia para que retiraran ese material. Y mientras tanto, siguen reteniendo otros documentos clave. Como si fuera poco, el Wall Street Journal publicó un informe exclusivo señalando que un funcionario de inteligencia estadounidense presentó una denuncia por irregularidades contra Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional. La denuncia es tan altamente clasificada que lleva meses guardada en una caja fuerte, sin que el Congreso sepa cómo manejarla. El abogado del denunciante acusa a Gabbard de bloquear el proceso. Su oficina lo niega, pero el hedor a encubrimiento vuelve a aparecer. Incluso dentro del Partido Republicano empiezan a reconocer el problema. El congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, admitió que las políticas migratorias han alienado al voto latino y que eso los va a perseguir en las elecciones de medio término. Por otro lado, el congresista Pete Sessions intentó minimizar una derrota histórica en Texas, atribuyéndola al clima frío. Sí,
al clima, aunque Trump había respaldado al candidato republicano varias veces antes de la elección y luego dijo que ni lo conocía. Finalmente, Trump cerró el Kennedy Center, un icono cultural y memorial a John Kennedy. Aunque es una organización sin fines de lucro, tenía ingresos sólidos y una misión cultural clara. Artistas cancelaron, empleados renunciaron y Trump simplemente lo dejó caer. El músico Ben Folds, exdirector artístico del centro, advirtió en febrero de 2025 que esto era un paso autoritario, el inicio de una estrategia para controlar la expresión cultural y luego avanzar hacia los medios de comunicación. Sus palabras hoy suenan casi proféticas. Entre archivos que desaparecen, nombres que se repiten miles de veces, berrinches públicos, demandas absurdas, encubrimientos y ataques a la cultura, el panorama es inquietante. No estamos hablando de una sola polémica, sino de un patrón constante de poder, impunidad y distracción. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que todo esto saldrá realmente a la luz? ¿O estamos viendo cómo se cierra el telón antes de que aparezca la verdad completa? Déjame tu comentario aquí abajo. Hay momentos en la política donde algo hace clic, donde una pieza se mueve y todo el tablero empieza a temblar. Y lo que acaba de ocurrir en Texas, sí, en Texas, ese bastión republicano casi sagrado para el trumpismo, tiene a Donald Trump visiblemente incómodo, por no decir en pánico. Porque cuando Texas empieza a virar al azul, ya no estamos hablando de una anécdota electoral, estamos hablando de una catástrofe potencial para el Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término. Y los números, las declaraciones y las reacciones, especialmente las de Trump, cuentan una historia que vale la pena analizar con calma y con algo de ironía porque el material lo pide a gritos. Todo comenzó el sábado, durante una elección especial de segunda vuelta para el Distrito 9 del Senado Estatal de Texas, una zona del área de Fort Worth. No estamos hablando de un distrito cualquiera, era un distrito Trump más 17. Es decir, Donald Trump había ganado ahí por 17 puntos porcentuales. En condiciones normales, eso debería haber sido terreno completamente seguro para los republicanos MAGA. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La candidata republicana MAGA fue arrasada por 14 puntos. Repito, derrota por 14 puntos en un distrito que, teóricamente, era profundamente republicano. Y aquí viene lo más incómodo para Trump. Los republicanos invirtieron $2.5 millones más que los demócratas en esa campaña. Más dinero, más apoyo del aparato, más propaganda. Resultado, derrota histórica. El candidato demócrata, Taylor Ramid, no solo ganó, sino que logró una sobreperformance de 31 puntos más. Y además volteó el escaño que no era demócrata desde el 91. Sí, desde el 91, más de 3 décadas. Y entonces, inevitablemente, alguien le preguntó a Donald Trump qué opinaba de semejante desastre electoral en Texas. La respuesta de Trump fue, digamos, selectiva con la memoria. Cuando le preguntaron por la derrota de la candidata MAGA en el Distrito 9, Trump dijo textualmente: "No sé, no escuché sobre eso. No sé quién estaba compitiendo en esa carrera. No sigo esas cosas". Claro, no sigue esas cosas. El mismo Donald Trump que un día antes y también el mismo día de la elección había salido a respaldar con entusiasmo a esa candidata. Cuando el periodista insistió y le recordó que él había ganado ese distrito por 17 puntos, Trump respondió: "Cosas así pasan, yo no estaba en la boleta, no sabes si esto significa algo terrible". Y luego, como ya es costumbre, se fue por la tangente. Fronteras abiertas, crimen por todos lados y una afirmación que roza la fantasía política. El país tiene el nivel de crimen más bajo en 125 años, desde el 1900. Una afirmación que, por cierto, no respaldó con ningún dato verificable. Pero insistió: "No tengo nada que ver con eso". Nada,
absolutamente nada. Aquí es donde la ironía se escribe sola, porque el sábado, día de la elección, Donald Trump publicó un mensaje dirigido a los votantes del Distrito 9 de Texas diciendo: «Hoy es el día, salgan a votar por una candidata fenomenal. Lee Wamsgans tiene mi total y completo respaldo. Es una verdadera guerrera maga». La llamó fenomenal, la llamó verdadera guerrera maga. Dijo que tenía su total y completo respaldo. Y el día anterior Trump escribió: «Lee Wamsgans será una gran senadora estatal y tiene mi completo y total respaldo». Pero tras la derrota, milagrosamente, Trump ya no sabía quién era, ya no estaba involucrado, ya no seguía esas carreras. El respaldo era fuerte, hasta que dejó de convenir. Aquí está una de las claves más importantes de toda esta historia. Taylor Reid, el candidato demócrata, no ganó solo con votos demócratas, ganó porque independientes y republicanos moderados cruzaron la línea y votaron por él. ¿La razón? Mientras la candidata maga se enfocó en guerras culturales, Reid centró su campaña en derechos laborales, trabajadores, salarios y costo de vida. Reid es trabajador sindical, habló de affordability, habló de la vida real de la gente. Y eso en Texas empezó a pesar más que los eslóganes ideológicos. Tras ganar, Reid dijo: «Esta victoria es para la gente trabajadora de todos los días». Un mensaje simple, directo y aparentemente muy efectivo. Poco después, Trump fue preguntado sobre a quién respaldaría en la carrera por el Senado federal en Texas. Su respuesta fue reveladora: «Estoy considerando seriamente a todos. Soy amigo de todos ellos. Son difíciles esas decisiones». Luego añadió con su clásica grandilocuencia: «Dicen que quien yo respaldo gana». Probablemente sea cierto. Después de lo ocurrido en el Distrito 9, esa afirmación suena, como mínimo, discutible. Mientras Trump duda, los demócratas avanzan. Uno de los nombres más destacados es James Talarico, quien está llenando auditorios y estadios, incluso en condados que Trump ganó. En uno de sus discursos, Talarico dijo: «Estados Unidos es el inmigrante, Estados Unidos es el manifestante, Estados Unidos son las masas cansadas que anhelan ser libres». Y agregó: «No más policías secretas, no más personas desaparecidas. No debemos temerle a nuestro gobierno. El gobierno debe temernos a nosotros». Un discurso que conecta emocionalmente, especialmente en comunidades que se sienten marginadas. Otra figura clave es Jasmine Crockett, quien también está movilizando multitudes en Texas. En un discurso reciente dijo sin rodeos: «Estoy harta de la política de siempre. Estoy harta de ver hospitales rurales cerrar. Estoy harta de ver escuelas públicas desaparecer». Y fue aún más directa: «Estoy harta de que los republicanos inunden nuestras calles de armas mientras no hacen nada. Estoy harta de que Trump tome tu dinero, recorte el seguro social, recorte Medicare y le dé beneficios fiscales a los multimillonarios». Y cerró anunciando su candidatura al Senado de Estados Unidos por Texas. Durante el mismo fin de semana se confirmó otra victoria clave. Christian Manny ganó una elección especial para la Cámara de Representantes. Esta elección había sido retrasada intencionalmente por el gobernador Greg Abbott, tras la baja de un congresista demócrata para evitar que los demócratas recuperaran ese escaño. Con la victoria de Manny, la mayoría republicana en la Cámara queda en 218 contra 214, un margen de un solo voto. Manny, tras ganar, declaró: «Voy a luchar todos los días para oponerme a la agenda de Trump, investigar sus crímenes y defender a esta comunidad». Y aquí entra Alaska. El reverendo Matt Schultz, líder religioso de Anchorage, se lanzó como candidato demócrata para el único escaño del estado. Schultz dijo: «La gente sufre porque su gobierno no lo sirve, sino que se beneficia de su sufrimiento». Criticó el alto costo de vida, el colapso del sistema de salud y la pérdida de confianza en las instituciones.
sobre su rival republicano Nick Begich, afirmó: "Ha traicionado la confianza de Alaska", y cerró con una frase contundente: "No es derecha contra izquierda, es correcto contra incorrecto". ¿Están despertando la conciencia política de Estados Unidos? Lo que pasó en Estados Unidos no es un accidente, no es una excepción, es una señal. Cuando un distrito Trump más 17 cae, cuando los trabajadores votan demócrata, cuando Trump se desentiende de sus propios respaldos y cuando los márgenes republicanos se reducen a un solo voto, algo está cambiando. La pregunta ya no es si habrá consecuencias. La pregunta es, ¿estamos frente al inicio de un tsunami azul que cambiará el mapa político de Estados Unidos? Dime lo que piensas en los comentarios. Esto no es un chisme cualquiera. Esto es uno de esos momentos en los que tú te sientas, subes el volumen, miras la pantalla y dices: espera, ¿qué acabo de ver? Porque sí, Donald Trump acaba de protagonizar una de esas conferencias de prensa que pasan directo a la categoría de autogol histórico. Y todo giró alrededor de los archivos Epstein, su liberación parcial y una serie de declaraciones que, cuando más escuchan, más problemas parecen generar. Así que ponte cómodo porque vamos a desmenuzar esto con calma, con contexto, con fechas, con nombres, con lo que dijeron terceros y con una pizca de ironía que la situación prácticamente exige por sí sola. Y ojo, quédate hasta el final porque la conclusión deja una pregunta incómoda que vale la pena pensarla entre todos. Todo esto ocurre tras la liberación parcial de los archivos Epstein el viernes pasado, cuando el Departamento de Justicia anunció la publicación de 3 millones de documentos. 3 millones, que ya de por sí es una cifra descomunal. Pero aquí viene el primer detalle clave. Según diversas investigaciones y análisis independientes, faltan al menos otros 3 millones de documentos y posiblemente hasta 50 millones de páginas que no han sido publicadas. Es decir, lo que vimos podría ser apenas la punta del iceberg. En ese contexto aparece Donald Trump desde nada más y nada menos que la Oficina Oval, dando una conferencia de prensa que, lejos de cerrar el tema, lo incendia por completo. Donald Trump afirma que el Departamento de Justicia debería seguir adelante, que ya hay cosas más importantes que hacer, y según él, la publicación de los archivos lo vindica porque, palabras textuales, no hay referencias a él. Y aquí hacemos una pausa porque esto es demostrablemente falso. Los archivos contienen 38,000 referencias a Donald Trump distribuidas en 5,000 documentos distintos. No es una mención aislada, no es una nota al pie, no es un error de tipeo. Son decenas de miles de referencias. Aún así, Trump insiste en que los archivos solo mencionan a Bill Clinton, a Bill Gates y a otras personas y que él sale completamente limpio. Y no solo eso, afirma algo todavía más llamativo. Trump dice que Jeffrey Epstein y un escritor llamado Michael Wolff, a quien califica como un autor mentiroso y repugnante, conspiraron juntos para hacerlo perder las elecciones. Según Trump, el hecho de que Epstein supuestamente conspirara contra él sería la prueba definitiva de que no tenía nada que ver con ese tipo. Pero aquí el argumento hace aguas por todos lados, porque, como señalaron periodistas e investigadores, el hecho de que dos personas puedan conspirar políticamente no borra años de relación personal, vuelos compartidos, eventos sociales ni comunicaciones documentadas. Aún así, Trump lo dice desde la Oficina Oval, remata con ironía diciendo: bueno, estoy en la Oficina Oval, así que no funcionó, y da por cerrado el tema. Spoiler, el tema no se cerró. Más tarde, Trump se refiere a un comentario hecho por Trevor Noah, quien bromeó sobre Trump y la isla de Epstein durante los premios Grammy. Y Trump reacciona como suele reaccionar: ataque frontal. Dice que Trevor Noah es ligero, un pésimo anfitrión, que los Grammy fueron inmirables y que incluso Jimmy Kimmel era casi igual de malo. Pero lo verdaderamente revelador no es el insulto, es el detalle. Trump se refiere a Jeffrey Epstein como Jeffy
y luego como Jeffrey, con una familiaridad que llama la atención. Y los críticos lo señalan inmediatamente. Suena como alguien que lo conocía bastante bien. Trump insiste: no estuve en su isla, no tuve nada que ver con Jeffrey Epstein. Pero los hechos documentados dicen otra cosa. Epstein llevó su red de tráfico de menores a Mar-a-Lago. Trump, a cambio, llevó su spa a la casa de Epstein. Epstein operó actividades de tráfico en Mar-a-Lago. Todo esto está recogido en informes, testimonios y documentos oficiales. Mientras Trump insiste en que no aparece en los archivos, la realidad es que hay 38,000 referencias a su nombre, muchas de ellas en informes del FBI, formularios 302 y reportes de informantes con acusaciones graves y explícitas. Aquí la crítica es clara. Si tu defensa es "no éramos amigos, pero volaron juntos repetidas veces, se visitaban mutuamente y hay miles de documentos que los conectan", esa defensa no se sostiene. Y aún así, Trump sigue publicando mensajes en redes sociales, lo que muchos describen como panic posting, publicaciones frenéticas tratando de controlar el daño. Trump escribe: "No solo no era amigo de Jeffrey Epstein, sino que Epstein conspiró conmigo para dañarme a mí o a mi presidencia". Añade que va a demandar a miembros de la izquierda radical y que, a diferencia de otros, él nunca fue a la isla infestada de Epstein. El problema es que, como señalaron periodistas, los documentos contradicen frontalmente esa narrativa y los archivos incluyen alegaciones que Trump preferiría no ver en titulares. De repente, Trump empieza a publicar fotos de Steve Bannon, alguien de quien no hablamos mucho últimamente. ¿Por qué ahora? Porque Steve Bannon aparece mencionado por todas partes en los archivos Epstein. Hay correos electrónicos entre Bannon y Epstein donde hablan de la presidencia de Trump, elecciones, interferencia en gobiernos extranjeros y estrategia política internacional. Un correo clave, fechado en abril de 2019, 3 meses antes del arresto de Epstein, dice textualmente: "Tenemos que trabajar alrededor de tus 38. Primero rechazas las mentiras, luego aplastas la narrativa del tráfico pedófilo, después reconstruir tu imagen como filántropo". Eso no lo dice un enemigo político, lo dice Steve Bannon a Jeffrey Epstein. Y Trump casualmente empieza a decir que Bannon es un muy buen tipo tratado injustamente. Cada quien que saque sus conclusiones. Otro correo de Epstein fechado en 2015 menciona: "Las declaraciones financieras de Donald Trump son su talón de Aquiles". No es una frase al azar, es una observación estratégica hecha por alguien que claramente tenía información sensible. Aquí entramos en una de las partes más graves. Durante el día, se detectó que archivos que mencionaban a Donald Trump fueron eliminados, luego restaurados y luego eliminados nuevamente. Archivos que hablaban de Trump y Epstein juntos, con frases como "traje esta para ti" y acusaciones relacionadas con menores. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia filtró nombres de víctimas y sobrevivientes, algo que jamás debió ocurrir. Los abogados de las víctimas presentaron una moción de emergencia ante jueces federales en Nueva York, argumentando que sus clientes habían sido retraumatizados. Y aquí Trump no se contiene. Ataca personalmente a Thomas Massie, insinuando que se volvió liberal por culpa de su nueva esposa, a quien califica como una radical de izquierda. ¿Por qué el ataque? Porque Massie es copatrocinador de la ley de transparencia Epstein. Trump lo llama republicano poco confiable, rhino o incluso peor. Todo mientras su nombre aparece 38,000 veces en los archivos. En la misma conferencia, Trump es preguntado si la fiscal Jeanine Pirro debería cerrar la investigación contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, para facilitar acuerdos políticos en el Senado. Trump responde que no, que Pirro debe ir hasta el final y acusa a la Reserva Federal de incompetencia, corrupción o incluso robo, por una revocación que podría costar hasta $4,000 millones.
Todo esto mientras Trump se presenta como el experto constructor que hizo el Waldorf por solo 200 millones. Trump anuncia que cierra el Kennedy Center por 2 años para renovaciones, estimadas en $200 millones. Dice que está en mal estado, que es peligroso, que se cae cosas del techo. Pero según múltiples reportes, la verdadera razón es que el personal renunciaba, los artistas cancelaban y nadie quería presentarse ahí. Era un desastre público y cerrar el lugar fue la forma de taparlo. Finalmente, Trump es confrontado por un reportaje del Wall Street Journal que afirma que la familia real de Abu Dhabi invirtió $500 millones en una empresa de Trump que no tenía productos. 4 días antes de su investidura, se firmó el acuerdo. Parte del dinero fue directamente a entidades de la familia Trump, y luego Estados Unidos concedió acceso a chips semiconductores altamente clasificados a Emiratos Árabes Unidos. Trump dice que no sabe nada, que sus hijos manejan eso, que él está ocupado con Rusia, Ucrania e Irán. El Wall Street Journal documenta cada paso, fechas, montos, nombres. Trump dice que está vindicado. Los documentos dicen otra cosa. Trump dice que no sabía. Los correos muestran estrategia. Trump dice que no era amigo. Los vuelos, fotos y archivos dicen lo contrario. Ahora te pregunto a ti directamente, ¿esto te parece una cadena de casualidades? ¿O el retrato de alguien desesperado por controlar una historia que se le está yendo de las manos? Si este análisis te aportó contexto, dale like, compártelo, suscríbete al canal y ayúdanos a que más gente pueda informarse, porque hoy más que nunca, la verdad importa. Nos vemos en el próximo video.